Karol Józef Wojtyła, conocido en el mundo como el Papa Juan Pablo II, fue la cabeza de la Iglesia Católica y soberano de la Ciudad del Vaticano desde 1978 hasta 2005. Fue un hombre de gran fe, intelecto y valentía, que dejó una huella imborrable en la Iglesia y en el mundo. Nacido en Polonia en 1920, experimentó de primera mano los horrores del nazismo y el comunismo. Estas experiencias moldearon su visión del mundo y su papado. Juan Pablo II fue el primer papa no italiano en más de 4 siglos, y su elección fue una señal de la universalidad de la Iglesia Católica. Fue un viajero incansable, visitando más de 120 países durante su pontificado. Se acercó a personas de todas las religiones y culturas, predicando un mensaje de amor, paz y esperanza. Juan Pablo II fue un firme defensor de los derechos humanos y la libertad religiosa. Jugó un papel clave en la caída del comunismo en Europa del Este. Su papado estuvo marcado por muchos eventos importantes, incluyendo el Concilio Vaticano II, el intento de asesinato en su contra y el Gran Jubileo del año 2000. Juan Pablo II fue un hombre de oración y profunda espiritualidad. También fue un talentoso escritor y poeta. Dejó un rico legado de enseñanzas que continúan inspirando a personas en todo el mundo. Karol Wojtyła nació en Wadowice, Polonia, el 18 de mayo de 1920. Sus padres, Karol Wojtyła padre y Emilia Kaczorowska, eran católicos devotos. Karol era un niño brillante y curioso, que sobresalía en sus estudios. También era un atleta. Disfrutaba del esquí y la natación. La tragedia golpeó a la familia Wojtyła cuando Karol tenía 9 años. Su madre murió de insuficiencia cardíaca. Esta pérdida tuvo un profundo impacto en el joven. 3 años después, Karol perdió a su hermano mayor, Edmund, quien murió de escarlatina mientras trabajaba como médico. Estas primeras experiencias con la muerte y la pérdida profundizaron la fe de Karol y su sentido de la presencia de Dios en su vida. En 1938, Karol y su padre se mudaron a Cracovia, donde se matriculó en la Universidad Jagiellonica para estudiar filología. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 interrumpió sus estudios. La ocupación nazi de Polonia obligó a la universidad a cerrar, y Karol se vio obligado a trabajar en una cantera y luego en una fábrica de productos químicos para evitar ser deportado a Alemania para trabajos forzados. Durante la guerra, Karol se involucró en el movimiento de resistencia polaco. También comenzó a estudiar en secreto para el sacerdocio, asistiendo a un seminario clandestino dirigido por el arzobispo de Cracovia, Adam Stefan Sapiega. Después de la guerra, Karol continuó sus estudios para el sacerdocio. Fue ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946 y continuó estudiando teología y filosofía en Roma. Regresó a Polonia en 1948, donde sirvió como párroco y luego como capellán de estudiantes universitarios. El padre Wojtyła era un talentoso maestro y pastor. Tenía un profundo amor por los jóvenes y era conocido por su capacidad para conectar con ellos. Los animaba a pensar críticamente sobre su fe y a vivirla en el mundo. En 1958, a la edad de 38 años, el padre Wojtyła fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia. Fue consagrado obispo el 28 de septiembre de 1958. Como obispo, Karol Wojtyła participó en el Concilio Vaticano II, que trajo importantes reformas en la Iglesia Católica. El 16 de octubre de 1978, el cardenal Karol Wojtyła fue elegido papa. Tomó el nombre de Juan Pablo II, en honor a su predecesor, el Papa Juan Pablo I, que había muerto después de solo 33 días como papa. La elección de Juan Pablo II fue un momento decisivo en la historia de la Iglesia Católica. Fue el primer papa no italiano en 455 años, y su elección fue una señal de la creciente importancia de la Iglesia en el mundo en desarrollo. Juan Pablo II fue un líder carismático y enérgico que rápidamente capturó la atención del mundo. Viajó extensamente, visitando más de 120 países durante su pontificado. Estos viajes, conocidos como peregrinaciones de esperanza, le permitieron encontrarse con personas de todos los ámbitos de la vida y compartir su mensaje de amor, paz y reconciliación. Juan Pablo II
fue un firme defensor de los derechos humanos y la justicia social. Habló en contra de los males del comunismo, el totalitarismo y la guerra. Sección 5. Un papa de muchas primicias. El Papa Juan Pablo II fue un verdadero innovador, rompiendo con la tradición y estableciendo muchos precedentes durante su pontificado. Sus acciones reflejaron su compromiso con el diálogo, la comprensión y una iglesia más inclusiva. Una de las primicias más significativas fue su innovadora visita a una sinagoga en 1986. Este gesto fue más que simbólico. Representó un paso importante hacia la sanación de la brecha histórica entre el cristianismo y el judaísmo. Juan Pablo II también se convirtió en el primer papa en visitar una mezquita, demostrando su profundo respeto por el Islam y su deseo de armonía interreligiosa. Esto ocurrió durante su viaje a Marruecos en 1985, donde habló ante una gran reunión de jóvenes musulmanes, enfatizando los puntos en común entre el Islam y el cristianismo. En una decisión que sorprendió a muchos, Juan Pablo II se disculpó formalmente por los errores e injusticias pasadas de la Iglesia Católica. Este acto de contrición, sin precedentes en la historia de la Iglesia, reconoció errores pasados que van desde la Inquisición hasta el silencio de la Iglesia durante el Holocausto. Sección 6. El legado de Juan Pablo II. Un constructor de puentes. El Papa Juan Pablo II dejó un legado perdurable como constructor de puentes. Se dedicó a fomentar el diálogo y la comprensión entre diferentes religiones, culturas e ideologías. Sus esfuerzos fueron instrumentales para derribar barreras y promover un mundo más pacífico y justo. Uno de los aspectos más notables del papado de Juan Pablo II fue su incansable trabajo para sanar las divisiones históricas dentro del cristianismo. Participó en diálogos ecuménicos con otros líderes cristianos, buscando puntos en común y reconciliación. Su histórica reunión con el arzobispo de Canterbury, Robert Runcie, en 1982, marcó un paso significativo hacia la unidad entre las iglesias católica y anglicana. Además, Juan Pablo II reconoció la importancia del diálogo interreligioso. Inició reuniones con líderes de diversas religiones, incluyendo el judaísmo, el islam, el budismo y el hinduismo. Estos encuentros fomentaron el respeto mutuo y la comprensión, allanando el camino para una mayor cooperación en temas de interés común. El compromiso de Juan Pablo II con el diálogo se extendió más allá de las fronteras religiosas. Creía en el poder de la comunicación para tender puentes sobre las divisiones políticas e ideológicas. Sección 7. Juan Pablo II y la caída del comunismo. El Papa Juan Pablo II jugó un papel fundamental en el colapso del comunismo en Europa del Este. Su inquebrantable apoyo a la libertad y la dignidad humana, combinado con su herencia polaca, lo convirtió en un poderoso símbolo de esperanza para quienes vivían bajo regímenes opresivos. Nacido y criado en Polonia, Juan Pablo II había presenciado de primera mano los efectos devastadores del régimen totalitario. Cuando se convirtió en papa, utilizó su plataforma para denunciar las injusticias del comunismo y defender la causa de la libertad. Su primer viaje papal a Polonia en 1979 fue un momento decisivo. Millones de polacos, inspirados por su mensaje de esperanza y resistencia, acudieron a verlo. Esta visita encendió un espíritu de desafío contra el régimen comunista, que veía a Juan Pablo II como una amenaza a su poder. El apoyo de Juan Pablo II al movimiento Solidaridad en Polonia debilitó aún más el control comunista sobre el país. Sus pronunciamientos en apoyo de los derechos de los trabajadores y su condena a la represión del gobierno contra Solidaridad galvanizaron la opinión internacional contra el régimen. Sección 8. Un santo para nuestros tiempos. El 2 de abril de 2005, el Papa Juan Pablo II falleció después de un largo y fructífero pontificado. El mundo lloró la pérdida de un líder carismático que había tocado innumerables vidas con su mensaje de esperanza y amor. Después de su muerte, hubo una avalancha de peticiones para su canonización, un proceso por el cual la Iglesia Católica declara santa a una persona fallecida. El proceso comenzó rápidamente, y en 2011, el Papa Benedicto XVI beatificó a Juan Pablo II, reconociéndolo como beato. El 27 de abril de 2014,
el Papa Francisco canonizó a Juan Pablo II, declarándolo oficialmente santo de la Iglesia Católica. La ceremonia de canonización contó con la asistencia de millones de peregrinos de todo el mundo. Juan Pablo II es recordado como un santo para nuestros tiempos. Su vida y enseñanzas ofrecen guía e inspiración en un mundo a menudo marcado por el conflicto, la división y la incertidumbre. Sección 9. Conclusión. El impacto perdurable de Juan Pablo II. El impacto del Papa Juan Pablo II en el mundo se extiende mucho más allá de la Iglesia Católica. Sus incansables esfuerzos para promover la paz, la comprensión y la dignidad humana han dejado una huella imborrable en la historia. Fue un hombre de fe inquebrantable que creía en el poder del diálogo para superar incluso las divisiones más profundas. Su legado continúa inspirando a personas de todos los orígenes a trabajar por un mundo más justo y compasivo. Las enseñanzas de Juan Pablo II sobre la dignidad humana, la solidaridad y la importancia de los valores familiares siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron durante su vida. Desafió al mundo a abrazar una cultura de la vida, una que respete la dignidad inherente de cada ser humano desde la concepción hasta la muerte natural.